Vamos a volver al español con la conferencia Importancia del ahorro de largo plazo para el crecimiento económico. Esta charla nos la va a dictar la señora Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de los Andes de Chile. Ella tiene amplia experiencia en la academia y en el sector financiero de ese país. Señora Cifuentes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, además, a participar y a compartir con todos los que están escuchando un tema que me parece tan relevante como el tema del ahorro y el crecimiento de largo plazo. Quiero partir por agradecer a Sofondos por esta invitación, especialmente a su presidente, Santiago Montenegro, y a Jorge Llano, que fue el que me contactó. Así que bueno, el objetivo de esta presentación es mostrar la importancia que tiene el ahorro finalmente en lo que es el bienestar de los países, vinculado al crecimiento de largo plazo, y cómo los sistemas de pensiones pueden hacer una contribución muy grande en ese aspecto. Finalmente, la pregunta que queremos ver es si puede el sistema de pensiones contribuir al desarrollo, porque si el sistema de pensiones contribuye al desarrollo, podemos decir también que va a generar mejores condiciones laborales, y si genera mejores condiciones laborales, finalmente se traduce en mejores pensiones, y de alguna manera lo que tenemos entonces es el que yo llamo el círculo virtuoso de la capitalización. Si yo tuviera que mencionar cuáles son para mí los pilares económicos del desarrollo, porque por supuesto hay aspectos institucionales, pero si uno tuviera que mencionar los que son los pilares económicos del desarrollo de un país, para mí son cuatro, como las patas de una mesa, y habría que mencionar ahí la apertura comercial y financiera, la estabilidad en el nivel de precios, la sostenibilidad fiscal y el sistema de capitalización como un elemento clave en el desarrollo de los países, al menos a mi juicio, y lo voy a mostrar por qué. Y quiero partir por mostrar un libro que se publicó el año 2016, que lo publicó el BID, y cuyo objetivo era contribuir a mejores políticas para América Latina y, bueno, como dice el título, ahorrar para desarrollarse. Y el punto central de este libro es que el principal motivo del ahorro no es, como se podría pensar, proteger contra eventos adversos y estar preparado para superar tiempos difíciles, va mucho más allá de eso, sino que es allanar el camino para que los individuos vivan vidas más productivas y satisfactorias, para que las empresas crezcan y ofrezcan empleos de calidad y bienes y servicios competitivos, y para que los gobiernos aseguren que sus ciudadanos disfruten de una infraestructura desarrollada, de servicios públicos eficientes y una jubilación digna y segura. Definitivamente uno podría decir entonces que el ahorro es una base fundamental del desarrollo, y para que exista ahorro es evidente que el sistema financiero cumple un rol fundamental, porque es el que moviliza los recursos con ese objetivo. Y si tuviéramos que decir cómo está América Latina en materia de ahorro, la verdad que nos falta mucho. Y aquí en este gráfico se ven las tasas de ahorro de distintas regiones emergentes como porcentaje del PIB. Bueno, y la que vemos obviamente mejor es Asia emergente, que además tuvo un aumento muy significativo de las tasas de ahorro en los 2000 y se mantiene por lejos con niveles de ahorro muy superiores al promedio del resto de la zona, y que además coincide con que esta es la región que tiene las tasas de crecimiento más altas y que ha permitido en mejor forma acceder a mejores condiciones de bienestar para sus ciudadanos. ¿Cómo vemos en este aspecto a América Latina? La verdad que bastante mal. Tuvo un aumento en las tasas de ahorro en la década del 2000, probablemente vinculado al boom de las materias primas, pero la verdad que la tendencia ahí en adelante ha sido bastante negativa. Y de hecho en los últimos años incluso los países africanos nos superan en tasa de ahorro. Entonces claramente aquí en esta materia América Latina tiene un enorme desafío pendiente. Y lo que señala este libro es cómo esa falta de ahorro va finalmente traduciéndose en una situación negativa que se retroalimenta a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la ausencia de instrumentos de ahorro reduce la inversión, que requiere periodos prolongados y que son necesarios para aumentar la productividad y generar crecimiento económico. La inversión es un requisito clave del crecimiento. Y un buen ejemplo de esto es el desarrollo de infraestructura. En general, en América Latina,
La mayoría de los países tenemos problemas serios de infraestructura. Vamos a ver que Chile en eso ha logrado avanzar bastante más que el resto, pero la verdad que la mayoría tiene aquí déficit muy importante y es evidente la relación que hay entre la infraestructura y el bienestar, entre la infraestructura y la productividad y finalmente entre por lo tanto, el ahorro y el crecimiento. Y lo que plantea este libro también es si podría el ahorro externo suplir este déficit de ahorro interno que tenemos. Y la conclusión es que el ahorro externo es un sustituto malo del ahorro interno, porque no podemos depender de ahorro externo por periodos prolongados sin que terminemos en crisis de balanzas de pago. Y la verdad que todos los países de América Latina sabemos en qué consisten las crisis de balanzas de pago, porque todos las hemos sufrido. Y en ese sentido, este libro señala como un elemento muy importante para superar este déficit de ahorro el rol que pueden cumplir los sistemas de pensiones y como elemento contrario y negativo, la creciente importancia que están teniendo en la región pensiones no contributivas, porque terminan teniendo efectos negativos en el ahorro de largo plazo, y en ese sentido la recomendación del BID es que esas pensiones no contributivas se restrinjan solo a la población con problemas de pobreza en la vejez y que no sean la vía por la que se paguen las pensiones en general. Y a propósito de este mismo tema, me acordé de un cartel que uno veía hace varios años atrás en las carreteras de Chile. Chile tuvo en los 2000 un avance espectacular en materia de infraestructura a través de la política de concesiones y en las que contribuyó también el ahorro previsional. Y había un cartel en las carreteras que decía, hoy tu ahorro financia la construcción de esta carretera y mañana esta carretera financiará tu jubilación. ¿Cómo se da de esta forma este círculo virtuoso entre el esfuerzo de ahorro que podemos hacer ahora, la mejor calidad de vida y cómo finalmente esa mejor calidad de vida y ese mayor crecimiento va a permitir que tengamos mejores pensiones en el futuro? Bueno, el caso de Chile en esta materia, como fue el primer país que partió con un sistema de capitalización individual, tiene ya décadas de mostrar buenos resultados, pero lo que estamos viendo es en realidad que este éxito está siendo insuficiente. Hay dos estudios bien interesantes que me gustaría citar al respecto, que midieron los efectos del sistema de capitalización en el desarrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de esos estudios es un estudio del año 2003 de Vittorio Corvo y de Claudio Schmidt-Hebel, dos destacados economistas chilenos, y lo que concluyen ellos en este estudio es que una reforma profunda del sistema de pensiones puede hacer una contribución muy significativa a la tasa de crecimiento a través de varios elementos, no solo a través de mayor ahorro, sino que a través del financiamiento fiscal del déficit en el periodo de transición, a través de la acumulación de factores de producción y a través de aumentos en la productividad o, dicho de otra forma, el nivel de eficiencia con que los factores productivos son utilizados. Pero además de las razones económicas a favor de la capitalización, me parece a mí que también hay razones no directamente económicas que apuntan también a las ventajas que tiene un sistema de capitalización por sobre un sistema de reparto. Y aquí hay ventajas que tienen que ver con temas de economía política. ¿Y por qué? Porque por definición, en un sistema de reparto en que no hay derecho de propiedad sobre los aportes, la forma de definir a los beneficiarios es esencialmente arbitraria. Tengo que definir reglas y por lo tanto dependen de decisiones políticas. Y por lo mismo, al depender de decisiones políticas, son susceptibles de todo tipo de presiones de grupos de interés y la verdad que eso lo hemos vivido en los países en carne propia. Chile tuvo un sistema de reparto hasta el año 80 y declarado por el propio expresidente Frei Ruiz-Tagle, esto ya se había convertido en un sistema kafkiano. Había, antes de la reforma de pensiones en Chile, 2.000 leyes previsionales, 30 cajas de previsión y 70 servicios de bienestar. ¿Cómo era el sistema previsional en Chile antes de la reforma? Está muy bien documentado en el libro El cascabel al gato de José Piñera, que fue uno de los gestores de la reforma de pensiones en Chile en la década de los 80. Hay
varios elementos que se pueden citar, efectos económicos positivos que genera un sistema de capitalización, y lo que vamos a ver después es alguna manera de medir esos impactos económicos positivos. El primero y más evidente en realidad es que un sistema de capitalización hace una contribución a la tasa de ahorro nacional y por esa vía hace también una contribución a la tasa de inversión doméstica, y por lo tanto contribuye de esa forma, mayor ahorro y mayor inversión, contribuye a una mayor tasa de crecimiento en la economía. También hace contribuciones a través del mercado laboral, a través de generar un mayor nivel de formalidad en el empleo y en ese sentido también mayor productividad y mayores salarios. Un elemento muy significativo también, y vamos a ver que termina siendo el más relevante, es que un sistema de capitalización contribuye en forma muy significativa al desarrollo del mercado de capitales. Y estos tres elementos combinados finalmente se traducen en un aumento de la productividad total de factores y en un crecimiento más elevado del PIB. Bueno, hay que señalar también, y respecto a lo que se vio en Chile, es que la reforma de pensiones en Chile fue parte de un amplio set de reformas cuyos efectos terminan siendo bastante complementarios y terminan generando tasas de crecimiento muy altas y han permitido que Chile sea actualmente uno de los países de mayor nivel de ingreso per cápita de la región. En este gráfico podemos ver los activos de los fondos de pensiones en Chile como porcentaje del PIB. El año pasado terminaron en un 80% del PIB y por supuesto todo ese ahorro de los trabajadores genera un montón de efectos multiplicativos en términos del desarrollo del país. La mala noticia es que estamos a punto de aprobar el segundo retiro de estos fondos. Por lo tanto, cuando tengamos que hacer este gráfico actualizado al año 2020, va a haber caído en forma bastante significativa este total de activos. Aproximadamente va a haber caído en un 20%. En este gráfico lo que uno puede ver es qué pasó en Chile con las tasas de ahorro y inversión después de la reforma de pensiones. Y se ven varios saltos en estos datos, pero lo que es interesante destacar es que antes de la década del 80, en la década de los 60 y los 70, con bastantes fluctuaciones, pero al final nuestro país, Chile, tenía tasas de inversión y de ahorro en torno a un 15% del producto. Durante la crisis de la deuda de los años 80 se produjo una caída espectacular de la tasa de ahorro y también de la tasa de inversión, pero a partir de mediados de los 80, la verdad que se ve una recuperación espectacular, tanto del ahorro interno como de la tasa de inversión. Y si uno lo quisiera ver como promedio, lo que podemos ver es que si en la década de los 60 y los 70 las tasas de ahorro e inversión fluctuaron en torno a un 15% del PIB, en la década de los 90 esto subió a más de un 25% del PIB y la verdad que muestra una tendencia decreciente en los últimos años, pero se mantiene claramente por sobre los 20 puntos del PIB. De acuerdo a ese estudio que yo les señalé de Corvo y Smith-Hebel, 2,3 puntos de este mayor ahorro se explican exclusivamente por la reforma de pensiones y 1,2 puntos del PIB de mayor inversión también vienen de la reforma de pensiones. Aquí hubo también una reforma tributaria que generó importantes incentivos al ahorro en Chile, pero la reforma de pensiones fue un elemento bien importante en explicar este aumento en las tasas de ahorro y inversión. ¿Qué se puede decir respecto a los efectos en el mercado laboral? Bueno, lo primero la primera diferencia que hay entre un sistema de reparto y un sistema de capitalización es que el sistema de capitalización se traduce en un menor impuesto implícito al trabajo, porque el sistema de reparto finalmente la contribución de los trabajadores es percibida como un impuesto, porque no va a su propio ahorro, sino que financia otras pensiones. Entonces, este cambio genera una reducción de ese impuesto implícito, a lo que además en el caso de Chile se sumó una reducción muy significativa de la tasa de cotización, que antes de la reforma de pensiones era aproximadamente un 25% y se reduce a un 11%. Entonces, esta disminución de impuestos al trabajo debería ir unida a un aumento del empleo formal,
una reducción del desempleo estructural por este mayor empleo formal y un aumento de productividad de los trabajadores, porque, y esto también está bastante probado, el sector formal suele ser bastante más productivo que el sector informal. Entonces, al reducir los impuestos sobre el trabajo formal, la reforma de pensiones contribuye a la mayor productividad del trabajo. Y de acuerdo a esas mismas estimaciones de Corbo y Smith-Hebel, gracias a la reforma, el empleo formal en Chile aumenta en un rango que fluctúa, puede ser entre un 3 y un 8%, lo que impacta positivamente al producto, y a lo que se agrega otro efecto adicional en el empleo, porque en un sistema de reparto, la verdad que no existen incentivos, o por lo menos en el sistema de reparto que había en Chile, no existía ningún incentivo a postergar la edad de jubilación, porque eso no impactaba en una mejor pensión. En un sistema de capitalización, todo lo que se postergue la edad de jubilación va en directo beneficio del trabajador, y por lo tanto, este sistema, por ese lado, también genera efectos positivos en el empleo. Eh, y si uno quisiera comparar cómo se encuentra Chile respecto al resto de los países de América Latina en informalidad laboral, sabemos que el tema de la informalidad laboral es un problema serio en América Latina, probablemente es de los problemas más importantes que tenemos como región y que está viendo agravado con la crisis que enfrentamos ahora. Pero los datos nos muestran que en términos de informalidad, Chile tiene una situación en general bastante mejor que el resto de los países, a lo que contribuye el sistema de capitalización. Chile tiene mayores tasas de formalidad que los otros países de América Latina. Y quisiera detenerme también en lo que para mí, o sea, y lo que los números muestran también, son los efectos más importantes de un sistema de capitalización y que la verdad que se suelen dejar un poco de lado, o si uno quisiera usar este típico dicho, por sabido no se menciona y como no se menciona se olvida. Bueno, son los efectos que tiene el sistema de pensiones en el mercado de capitales. Sin duda, Chile tiene el sistema financiero más desarrollado de la región y si uno empieza a analizar ese desarrollo en el mercado de capitales, se podría decir que viene prácticamente en su gran mayoría explicado por la creación de los sistemas de pensiones. Son muchas las vías por las que el sistema de capitalización contribuye a un mercado de capitales más desarrollado. Primero, porque cuando se crea el sistema de capitalización, se hace necesario en el país crear toda una institucionalidad financiera complementaria, mejorar la calidad de la regulación del sistema financiero completo para que los ahorros de los trabajadores que van a ser invertidos en instrumentos financieros tengan todos los resguardos necesarios. Y en ese sentido, en Chile, la verdad que desde que se creó el sistema hace 40 años, no se ha perdido un peso de los trabajadores en términos de que haya habido algún fraude respecto a los ahorros. Entonces, esto se traduce en una mayor transparencia en las prácticas del mercado financiero y en una mayor transparencia también en la administración de los fondos. Se crea también todo un sistema de clasificaciones de riesgo que en Chile está muy desarrollado. Yo soy miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgo en Chile y puedo dar fe del profesionalismo con que se analizan todos los instrumentos de inversión en Chile, lo que por supuesto contribuye no solo al sistema de capitalización en sí, sino que al sistema de capitales en general, a todas las inversiones financieras que se hacen. Otro elemento adicional es que la participación de los fondos de pensiones en la propiedad de las empresas contribuye a mejorar los gobiernos corporativos de las empresas, porque hay mayor transparencia y mayor exigencia de buen gobierno en ese sentido, y Chile ha tenido experiencias en el pasado en que el rol que han cumplido los fondos de pensiones en mejorar los gobiernos corporativos de las empresas ha sido muy significativo. Entonces, este ahorro previsional, estos instrumentos financieros que se van creando, pasan a ser un elemento clave en el desarrollo institucional del mercado de capitales. Y ese perfeccionamiento en el proceso de decisiones de inversión permite la creación de nuevos instrumentos financieros, permite que se desarrolle mucho mayor innovación en el sistema financiero y uno puede decir con bastante certeza entonces
que el sistema de capitalización contribuye en forma muy significativa al desarrollo del mercado de capitales. Quiero volver después a este punto porque se suele hacer la crítica, y a mí me parece que es una crítica muy equivocada, de que ese no es el objetivo de un sistema de seguridad social, pero vamos a ver que si se cumple ese objetivo termina siendo definitivamente en pro de los propios trabajadores. ¿Qué otros efectos podemos mencionar? Bueno, la creación del sistema de pensiones permite el desarrollo de una industria de seguros de vida que un sistema de reparto no permite, porque no es necesario que existan seguros de vida cuando las pensiones se pagan con el ahorro de con las contribuciones de los trabajadores activos. Y este desarrollo de la industria de seguros de vida, a su vez, permite el financiamiento, permite que exista oferta de crédito de largo plazo. Es todo un círculo virtuoso de desarrollo. Contribuye también al desarrollo del mercado de crédito hipotecario. En Chile, la verdad que el acceso al crédito de vivienda es muy accesible a la gran mayoría de los habitantes, a costos, la verdad que muy bajos. Este año hemos visto que han salido créditos hipotecarios a tasas de inflación más 2%, o sea, son tasas realmente bajas en que el crédito hipotecario son tasas que finalmente son incluso inferiores a lo que crecen las remuneraciones reales. El hecho además que los fondos de pensiones inviertan parte de los ahorros de los trabajadores afuera en la búsqueda de portfolios eficientes, mejora la posición deudora del país y por lo tanto le permite también acceso a un mayor porcentaje de créditos del exterior. Es un país que tiene activos externos y por lo tanto tiene acceso a también mayores pasivos externos a costos más bajos. Ahora, aquí lo relevante es decir que este desarrollo del sistema financiero es completamente clave en la eficiencia del sistema económico en su conjunto y contribuye al crecimiento de la productividad total de los factores y contribuye, por lo tanto, al crecimiento económico. Entonces, esto no se trata solamente de favorecer a una industria en particular, sino se trata de favorecer el desarrollo integral del país. Si nosotros vemos acá los datos del ahorro financiero de los países, o lo que a veces se llama el M3, la verdad que cuesta un poco armar la serie de datos, pero lo que podemos ver es que Chile tiene una situación de ahorro financiero muy superior a la de otros países de la región, y lo que está detrás de esto es sin duda el desarrollo del sistema de capitalización. Un segundo documento que es interesante de citar es un estudio que hicieron varios economistas de la región, un libro que salió hace algunos años atrás que se llama Contribución del Sistema Privado de Pensiones al Desarrollo Económico de América Latina, y lo que hace este estudio es actualizar estas estimaciones que hicieron Vittorio Corvo y Klaus Schmidt-Hebel para Chile, y lo miden para otros países de la región. Y lo que tratan de ver es en cuánto ha contribuido la creación del sistema de pensiones a las tasas de crecimiento del país. Vemos, por ejemplo, que en el caso de Chile, la suma de los efectos contribuye en alrededor de un poquito menos de medio punto adicional de crecimiento al año. En el caso de Colombia, el efecto es más significativo todavía, es más de medio punto. Y en el caso de México y Perú es alrededor de 0,3 puntos adicionales de crecimiento. Este estudio separó también los efectos en crecimiento en tres elementos, los tres que hemos mencionado: el impacto a través del aumento del ahorro y la inversión, el impacto a través del perfeccionamiento en el mercado laboral y el impacto en el crecimiento a través del desarrollo financiero. Y lo que nos muestra este estudio es que el impacto más significativo en el crecimiento viene a través de estos efectos beneficiosos en el mercado de capitales. Es lo que más contribuye en el crecimiento de la economía finalmente y por lo tanto en todos los beneficios que eso genera para toda la población. Y volviendo a este punto, porque la verdad que me ha tocado mucho, en muchos debates, escuchar esta crítica de que los sistemas de pensiones no están para favorecer a una industria en particular, no están para favorecer el desarrollo del mercado de capitales, pero el punto relevante aquí es que ese argumento es muy débil, porque finalmente es el propio desarrollo en el mercado de capitales que termina contribuyendo en mejores pensiones. ¿Por qué? Porque en un sistema de capitalización,
Las pensiones que reciben los jubilados dependen básicamente de dos elementos: el ahorro que hagan y el retorno que tengan esos ahorros. Eso va a ser lo que va a definir el monto de las pensiones. El ahorro que se puede hacer va a ser función de cuáles sean los ingresos laborales. Por lo tanto, si el sistema de capitalización contribuye a mayor crecimiento económico, contribuye también a mejores salarios, contribuye a mayor formalidad laboral y por lo tanto contribuye a mejores pensiones. Y finalmente, el punto clave aquí es que los retornos del ahorro dependen también del crecimiento de la economía. Si mayor ahorro contribuye al crecimiento, contribuye también a que haya mejores retornos. Entonces, el sistema de capitalización contribuye a los dos elementos claves que definen las pensiones. Contribuye a que exista mayor ahorro y contribuye también a un mejor retorno de esos ahorros. Y en definitiva, genera mejores pensiones que el sistema de reparto. Entonces, estos son beneficios directos a resolver uno de los problemas más significativos que tenemos. Ahora, todo esto suena muy bien y está medido y es cierto, pero el punto es que necesitamos mucho más ahorro todavía. Y en ese sentido, aquí de alguna manera, y si uno quisiera hacer una analogía con la salud, aquí ya vimos que un enfermo que a lo mejor tenía un problema de exceso de peso, le hizo muy bien hacer ejercicio y mejoraron todos sus índices, pero de repente nos dimos cuenta que necesitaba hacer más ejercicio todavía. A lo mejor no bastaba con una caminata de 1 hora a la semana, necesitaba hacer caminatas, ojalá 3 veces por semana para mejorar su salud. Yo creo que algo equivalente se puede decir respecto a los sistemas de capitalización. Generan efectos positivos en las pensiones, en la formalidad, pero nos quedamos cortos con lo que hicimos. Necesitamos profundizar estos sistemas. Necesitamos, en definitiva, que haya más ahorro. En Chile la tasa de cotización es un 10%. Y un 10% que puede haber sido una tasa de cotización razonable cuando las expectativas de vida, de sobrevida, eran cerca de 10 años y los retornos de largo plazo eran cercanos a 7%, bueno, esa misma tasa de cotización que no hemos movido desde que se creó el sistema resulta claramente insuficiente. ¿Por qué? Porque hemos tenido un cambio demográfico muy significativo en los últimos 40 años. Ha aumentado la expectativa de vida en forma muy significativa, ha caído la tasa de natalidad y han caído los retornos de largo plazo. Y por lo tanto, las tasas de cotización y las edades de jubilación que se determinaron hace 40 años atrás no parecen acordes a la realidad actual y lamentablemente no hemos modificado esos elementos del sistema. Y modificar esos elementos lo que nos permitirían es profundizar este círculo virtuoso que hay entre sistemas de capitalización y desarrollo económico. Aumentar las tasas de cotización y postergar la edad de jubilación son dos elementos que contribuyen a mejorar el crecimiento de largo plazo y por lo tanto contribuyen finalmente a mejorar el bienestar de la sociedad. De hecho, el año 2006, la presidenta Bachelet convocó a una comisión de expertos para que estudiaran reformas al sistema de capitalización. De ahí surgió algo que ha sido clave en el sistema chileno, que es el pilar solidario, pero no todas las recomendaciones de esa comisión se tomaron en cuenta. Esa comisión recomendó hace prácticamente 15 años atrás que había que subir la tasa de cotización y que había que aumentar la edad de jubilación. Y ninguna de esas dos sugerencias fueron tomadas a nivel político, fueron descartadas por ese gobierno. Y la verdad que sí, desde el 2008, que es cuando partió esa reforma, hubiéramos determinado que 1/3 del aumento real del índice de remuneraciones lo tradujéramos en un aumento de la tasa de cotización, o sea, si hubiéramos dicho, mire, las remuneraciones van a aumentar y para no perjudicar la situación de los trabajadores, digamos que 1/3 de ese aumento real lo destinemos a mayor tasa de cotización. Si eso lo hubiéramos hecho desde el año 2008, ahora tendríamos una tasa de cotización del doble de la actual y tendríamos, por lo tanto, resuelto el problema de la falta de ahorro, resuelto el que actualmente en Chile es uno de los problemas más graves que enfrentamos, que son las pensiones insuficientes. Ya lo tendríamos resuelto si hubiera habido voluntad política
por mejorar elementos que parecen esenciales. Y el aumento de la edad de jubilación probablemente y posiblemente es difícil establecer que personas que están prontas a jubilar se les pueda aumentar la edad de jubilación, pero al menos deberíamos establecerlo para las generaciones más jóvenes. Ni siquiera para eso ha habido voluntad política. Y eso ya sería un elemento importante porque se darían las señales correctas. Pero la verdad que en Chile la edad de jubilación no se ha modificado para nada, sigue habiendo una brecha muy significativa además entre la edad de jubilación de mujeres y hombres. Las mujeres siguen jubilando a los 60 años y por lo tanto cuando jubilan tienen una expectativa de vida de 30 años en promedio. Es imposible, y en general las mujeres en Chile cotizan en promedio por 15 años. Entonces si uno piensa, ¿es posible con un 10% del sueldo durante 15 años financiar una pensión razonable durante 30? La verdad que las matemáticas no dan por ninguna parte en ese sentido. Entonces, dos elementos que eran esenciales, el mundo político no ha tenido la voluntad suficiente como para verlos perfeccionados. ¿Y qué estamos haciendo en vez, en el fondo? ¿Qué estamos haciendo respecto a los desafíos que tenemos? Lamentablemente, todas las propuestas de reformas de pensiones en Chile incluyen componentes de reparto. O sea, van en la dirección contraria respecto a la necesidad de aumentar el ahorro. Y dejan de lado además el efecto que va a tener hacia adelante el aumento de la tasa de dependencia en Chile y en toda América Latina. Cada vez vamos a tener más adultos mayores y menos trabajadores activos, por lo tanto los componentes de reparto que se introducen en los sistemas nacen con problemas de sostenibilidad. Otro elemento que incluyen las reformas que se proponen en Chile, todos los aumentos de cotización se establecen de cargo del empleador, con lo que se aumenta el componente de impuesto al trabajo y por lo tanto se desincentiva la formalidad laboral. Y después de esta crisis en que hemos visto unas caídas de empleo formal muy significativas, obviamente que este es un elemento que hace más difícil después la recuperación del empleo formal. Vemos también en Chile y en el resto de la región una presión muy fuerte por establecer pensiones universales no contributivas, que van en la dirección contraria de las recomendaciones del BID respecto a que solo es bueno establecerlas para personas que tengan problemas de pobreza en la vejez, porque van en la dirección opuesta de incentivar el ahorro. El establecer pensiones universales obviamente desincentiva las cotizaciones y desincentiva el ahorro. Y por supuesto, lo más grave de lo que estamos viendo, los retiros. Los retiros de los ahorros acumulados, en Chile se está discutiendo y probablemente se apruebe la próxima semana el segundo retiro de 10% y finalmente como estos retiros se establecen con un tope mínimo y máximo, el afiliado promedio no retira un 10% de su ahorro, retira mucho más. Con el primer retiro, 2 millones de trabajadores en Chile quedaron sin ahorros previsionales. Con este segundo retiro serán otros 2 millones de trabajadores más que van a quedar sin ningún ahorro en los fondos. Es verdad que hay una situación económica compleja, pero la verdad que aquí, y lo que vimos con el primer retiro, es que prácticamente el 98% de los afiliados retiró su ahorro, algunos por problemas económicos, muchos otros por simple temor a que se termine desmantelando el sistema. Entonces estamos yendo en una dirección claramente opuesta en Chile y la verdad que es tremendamente lamentable lo que se está viendo. Y quisiera terminar con un mensaje un poco más optimista porque estamos en una situación bien difícil, pero creo que todavía estamos a tiempo de retroceder en ese camino. Y me parece que instancias como esta son tremendamente importantes para dejar bien en claro los peligros del camino que estamos tomando. Me parece además que son evidentes los efectos positivos que genera un sistema de capitalización, no solo en lograr mejores pensiones, sino también en contribuir al desarrollo integral de los países, contribuir a eliminar la pobreza, contribuir a una mejor calidad de vida para todos, contribuir en el desarrollo de infraestructura y todos los elementos que hemos señalado. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué vamos en la dirección opuesta? Y al menos respecto a
a ustedes en Colombia, bueno, están bastante a tiempo para corregir el rumbo. En Chile, lamentablemente, iniciamos este camino y lo que yo esperaría es que esto no termine traduciéndose en desmantelar una de las 4 patas de la mesa que mencioné inicialmente. La verdad que tenemos un riesgo alto porque la sostenibilidad fiscal en Chile también se ha deteriorado en forma muy significativa. Si además dañamos el sistema de capitalización, lo que uno tendría que pensar es que ese éxito que tuvo Chile en las décadas pasadas no se mantendría hacia adelante. Ojalá que nuestra experiencia sirva en otros países para que no se tomen esos caminos equivocados. Bueno, les agradezco mucho la paciencia que han tenido en escucharme y vuelvo a agradecer esta interesante invitación.